Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal viendo este video. Hoy vamos a tocar un tema bastante trascendental en el ámbito jurídico y vamos a demostrar cómo el uribismo, a través de la iniciativa legislativa, hace populismo. Ese populismo que tanto critica del tan odiado para ellos inexistente castrochavismo, pero que ellos hacen oda al populismo con su actuar legislativo. Hay que precisar varias cosas. Inicialmente, el Centro Democrático es el promotor de esta iniciativa de la cadena perpetua para violadores de niños. Algo que a la opinión pública es interesante venderlo, vender la imagen de ser el que quiere castigar a estos seres obscuros que afectan de una manera brutal el desarrollo social. El violar a un niño, el acceder carnalmente a un niño, es un hecho obviamente condenable. La cuestión es, o la pregunta que surge es, ¿en un país como Colombia es viable implementar la cadena perpetua o figuras jurídicas como la pena de muerte, copiarnos del sistema norteamericano judicial, las condenas que se dan allá? La respuesta es que no es viable. Y esta gentecita, aprovechándose de la ignorancia de sus seguidores, venden esa imagen de que ellos son los salvadores de la niñez. Sabemos que la izquierda está mucho más preparada que los parlamentarios que hacen parte del Centro Democrático. Reflejo de esto es que personajes de la talla de María Fernanda Cabal, que día a día con sus declaraciones refleja su estado de enajenación mental. Bustamante es un tuitero de larga data y yo lo que hago es leer lo que él dice, hago captura y le advierto a mi defensa de esa denuncia y que tenga cuidado, que puede ser un falso positivo. ¿En qué sentido? En que lo que se está denunciando puede no tener la veracidad de lo que se está anunciando en todas las redes. Se contraponen a figuras políticas como por ejemplo Gustavo Bolívar, que se la pasa denunciando a diario las desfachateces que se presentan en el Congreso. A raíz de esto, para votar dicha iniciativa legislativa, surgieron varias cosas, y es que los miembros de las bancadas de oposición o de tendencia progresista no asistieron al debate de aprobación de esta parafernalia legislativa, que así se debe llamar. Obviamente, si nos ponemos a analizar los miembros del Congreso de la República, todos hacen parte de la coalición de gobierno. La mayoría de los miembros del Congreso hacen parte de la coalición de gobierno. Es decir, que tienen mayoría de votos. Toda iniciativa legislativa que quiere el presidente va a ser respaldada por la mayoría del Congreso. Esto se le llama coalición de gobierno en el Congreso. Esta coalición aprobó por mayoría el 18 de junio la iniciativa legislativa de la cadena perpetua contra violadores de niños. El paso siguiente es que el presidente tiene un año para sancionar dicha ley, para decir si la aprueba o no. Obviamente la va a aprobar porque es una iniciativa, como ya lo dije, de la coalición de gobierno. El paso a seguir a la sanción que da el presidente a la ley es el control ejercido por la Corte Constitucional. A esto se le llama control de constitucionalidad. Recordemos que las leyes no pueden ir en contravía a la Constitución. Por eso la Corte Constitucional, en defensa de todos los preceptos que están en la Constitución, que supuestamente se deben respetar, que en la praxis no se hace, entra a hacer un arduo análisis de todas aquellas leyes que son aprobadas por el Congreso para que no vayan en contravía de los preceptos constitucionales ni de los convenios internacionales ratificados por Colombia. Aquí el mico jurídico del cual hace alarde el uribismo. ¿De cuándo es el Pacto de Costa Rica? Resulta que Colombia, por allá en el 68, tratando de hacer lo que siempre hace, copiar sistemas jurídicos. Un ejemplo de esto es el sistema de seguridad social colombiano, que es una copia del chileno, o el sistema de jurídicos en materia civil, que es una copia del civilismo francés. Todo el sistema jurídico colombiano es una copia barata de todo. Ahorita estamos copiando con la Corte Constitucional el Civil Law surgido en Estados Unidos. Un sistema jurídico a través de casos. Pero
Colombia, reuniéndose con los países americanos, se estaban copiando de las Naciones Unidas y decidieron suscribir algo que se llama el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entró a regir nada más y nada menos que 4 años después de dicha reunión de países americanos a la cual no se suscribió Estados Unidos. Estados Unidos al día de hoy no está suscrito al Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Es por eso que allá es viable que se presente la pena de muerte y la cadena perpetua, que haya violación directa por parte del Estado a derechos humanos y fundamentales reconocidos por el derecho internacional por parte de los estados, como lo es la vida digna y la libertad. Es por eso que Colombia, por control de constitucionalidad, no puede aceptar la cadena perpetua. Esto en el sentido de que ninguna ley aprobada por el Congreso tiene que ir en contravía de la voluntad del constituyente primario. Y el constituyente primario ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la hace parte de la Constitución Política de Colombia. Recordemos que en los artículos primeros la Constitución dice: la Constitución es norma de normas y ninguna otra ley puede ir en contravía de la misma. Es decir, que por esto la Corte Constitucional va a tumbar esa iniciativa legislativa, hecho que va a aprovechar el uribismo para desvirtuar la funcionalidad de las altas cortes. Y recordemos, esto no es un hecho aislado, porque tenemos que recordar que Cerdito en campaña dijo que las altas cortes eran entes que propiciaban escenarios de impunidad. Por eso la propuesta de él era tumbar las 3 altas cortes y así propiciar que los procesos en contra del paraco Álvaro Uribe Vélez no se pudieran continuar. Es decir, que esto es una pantalla de humo para vender que las altas cortes no quieren condenar violadores, cuando la realidad es que el sistema jurídico implementado en Colombia, creado por el papá de Duque, por la descendencia política de Uribe, por los clanes políticos que han dirigido el Congreso de Colombia a lo largo de su historia, o si no, veamos el caso de Humberto de la Calle, que su papá fue un diputado por allá en el 1880 y algo, o de los Santos, que vienen de una tradición política desde el siglo pasado. Es una tradición política y es un ordenamiento jurídico que ellos mismos han implementado y que ahora van a utilizar con el argumento de que este falla a causa de las políticas progresistas, supuestamente izquierdistas, perseguidas por las altas. Vean cómo ellos utilizan y van a utilizar estas contradicciones que la gente que lo sigue, que no tiene sentido común, que no tiene un desarrollo intelectual y una capacidad de hacer operaciones lógico-mentales y así poder votar por alguien que sí piense, no como un tipo como estos, no va a entender. Una operación lógico-mental que nos permite ver el populismo que quiere vender el uribismo a Colombia, que ellos buscan la cadena perpetua. Pero entremos a analizar este tema más a fondo. La pregunta que surge es: ¿la cadena perpetua funciona? En un país como Colombia no prosperaría la cadena perpetua. En un país como Colombia reina la impunidad. Y así lo reflejan los datos que nos da la Corporación de Excelencia de Justicia en el 2019, donde dice que 28.285 casos fueron recibidos ante las autoridades competentes como denuncia de acceso carnal contra menores de 14 años, de los cuales se archivaron en la Fiscalía 10.000. Es decir, que el alto porcentaje de procesos archivados, de efectividad de la justicia, reflejan que la impunidad reina en los casos de acceso carnal contra menores. Es decir, que hay que entrar a evaluar la efectividad del sistema judicial colombiano, no de las penas. Y un ejemplo fáctico para que veamos más fácil la realidad es cuando una persona toca a alguien en Transmilenio, toca a un menor en Transmilenio o en el sistema masivo de transporte de las ciudades. Esto no se configura como acceso a carnal abusivo o ningún tipo de delito sexual contra la mujer, sino que en las fiscalías lo están tipificando como injuria por vía de hecho.
un tipo penal muy aislado a la violencia sexual. Si ustedes ven el hecho, es violencia sexual, violencia de género, pero acá la efectividad de la institucionalidad es puramente nula. Entonces, si tenemos servidores judiciales perezosos que no investigan, inefectividad en los cuerpos de investigación criminal, en los cargos burocráticos como los fiscales descentralizados, los procesos no prosperarán por las dilaciones que hoy en día se presentan en el adelantamiento de dichas audiencias judiciales. Y lo grave del asunto es que se echarían por la borda los principios esenciales de un Estado social de derecho que supuestamente es Colombia. Recordemos que nosotros tenemos principios constitucionales. Uno de ellos es la resocialización. Si se avala la cadena perpetua, esto acarrearía la eliminación del Código Penal, puesto que la resocialización es el objetivo, es la máxima que persigue supuestamente nuestro ordenamiento jurídico en materia penal. Es decir, que nosotros ya no seríamos un sistema penal preventivo, sino que busque incorporar de nuevo a las personas en sociedad, que de hecho eso es un tema que toca estudiar muy a fondo. La resocialización en Colombia no existe, la reincidencia de los criminales en la criminalidad, valga la redundancia, es casi del 82% y hay que entrar a evaluar todos esos temas. Es decir, que tendríamos que entrar a modificar el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Constitución misma, que un uribista bruto dijo solamente hay que modificar un articulito, pero no, hay que modificar las máximas que sustentan la Constitución del 91, las bases de un Estado social de derecho, que para mí nunca hemos sido un Estado social de derecho, somos un Estado liberal burgués. Entonces muchas gracias por ver de nuevo este video. Hagamos masiva esta opinión, esta iniciativa populista del uribismo, y recordemos que la palabra no es la única forma de protesta. Yo a diario salgo con estas camisas, manifiesto a la gente abiertamente mi descontento contra el narcoestado, contra el desgobierno, contra el paraco, contra el matarife, contra el hijo de puta que nos ha gobernado y nos ha robado, se ha chupado no solamente las tierras, la sangre de los 10.000 falsos positivos, la plata de nuestros pensionados, sino la vida digna, la felicidad de esta tierra que supuestamente para el mundo es la segunda más feliz de la tierra. De pronto porque la ignorancia acarrea felicidad. Yo creo que por eso. Entonces, si quieren comprar estas camisas, pueden escribirme a este número o seguir la página del Rincón Rojo en Instagram, la cual pueden encontrar el link en la descripción. Y los dejo con una breve descripción de mi libro para que se animen a comprarlo. Leer nutre el alma, la cabeza, para que no salgamos con las burradas de María Fernanda Cabal, las desfachateces de Marta Lucía Ramírez y no quedemos locos como Paloma Valencia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sea en aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser, lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía, sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente.
En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.